Bueno, me complace compartirles a ustedes unas experiencias propias y de otras voces relacionadas con las barreras de acceso a la justicia, tanto para las víctimas como para la defensa. Específicamente, pues voy a abordar ciertas prácticas inadecuadas, pero también que han sido transgresoras de algunos derechos fundamentales, principalmente en relación con el derecho al acceso efectivo y real a la administración de justicia relacionadas con las figuras del archivo y el desarchivo de las diligencias, que en mi país está regulado en el artículo 79 de nuestro de Procedimiento Penal, que es la Ley 906 del 2004. La orden de archivo de las diligencias es una decisión con unos efectos muy similares a los autos inhibitorios, cuando no se encuentra demostrado la ocurrencia de un delito o que no reúne las características de la tipicidad objetiva y se emite a través de una orden. Esa orden la emite la Fiscalía General de la Nación. Está regulada en ese artículo 79, que los invito a leer. Pero también ese artículo 79 nos dice que como tiene unos efectos provisionales, ¿sí? Porque no tiene un efecto de cosa juzgada material, este archivo de las diligencias después de investigar y cuando se concluye que efectivamente no se cometió ese delito, eh, si se llegan a presentar algunos elementos materiales probatorios con posterioridad a esa decisión de archivo de las diligencias, pues se puede desarchivar con una orden motivada. Con este preámbulo, pues quiero hablarles un poco sobre algunos inconvenientes pues, que se han presentado en materia del archivo de las diligencias que se emite en la etapa de investigación preliminar, ¿sí? Dentro de las diferentes etapas del proceso penal, la investigación preliminar, y en muchas ocasiones se ha convertido este archivo de las diligencias como un instrumento de impunidad para las víctimas. Como otra cara de la moneda, en otras ocasiones, ya el procedimiento del desarchivo, por el contrario, se ha convertido o se ha transformado en una herramienta que perpetúa la persecución penal en detrimento de los derechos pues, de la defensa. Con eso, pues, entonces empiezo para decirles que pues, la Constitución Política de Colombia pues, establece, al igual que en muchos países, la titularidad del ejercicio de ius puniendi en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. ¿Sí? En otros países se llama Ministerio Público, en nuestro país, en mi país se llama Fiscalía General de la Nación. Y es que la Constitución es muy clara, colombiana, en establecer dos deberes que no se pueden excusar su cumplimiento, ¿sí? Y son los deberes de instrucción y de decisión. Cuando hablamos entonces del deber de instrucción, naturalmente pues hace referencia a que una vez inicie la indagación, se continúa, ¿cierto? Principio de progresividad, con el fin de establecer cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta punible y también la necesidad de asegurar el correcto desenvolvimiento de la investigación, ¿sí? El otro deber, que es el deber de decisión, impone que el ente acusador la obligación de ejercer la acción penal a través de un acto de imputación práctica y jurídica en contra de una persona que por supuesto debe estar individualizada e identificada cuando posiblemente haya cometido la conducta punible según el material probatorio recaudado y asegurado de forma correcta. Pues bien, ¿qué esperan las víctimas cuando deciden participar ante el sistema de justicia, pero sobre todo en las primeras etapas, como es la etapa de la investigación preliminar? Y creo que esto pasa en muchos países, no solamente en Colombia. Cuando las víctimas depositan su confianza en el aparato judicial, pues espera que se investigue, es lo más natural, ¿cierto? Que se persiga, que se juzgue, que se condene efectivamente a su agresor, a sus agresores. También espera a las víctimas que se restauren sus derechos, que sean reparados, que sean protegidas, ¿sí? En todo momento, en cualquier etapa del proceso penal. Pero también buscan verdad, justicia, reparación y también aspiran, ¿por qué no?, a recibir un trato empático, con sensibilidad hacia sus historias de vida cuando van a contar la forma como ocurrieron los hechos, por qué son víctimas, ¿sí? A que sean escuchadas. Las víctimas también esperan que los operadores judiciales sean imparciales,
que estén libres de prejuicios, de estereotipos, ¿sí? Que puedan dejar a las víctimas, que sí, porque si se llegan a tomar decisiones con estos imaginarios colectivos, pues pueden dejar a las víctimas en un estado de vulnerabilidad. Entonces se espera que sea libre de cualquier tipo de estos imaginarios. Sin embargo, todas estas esperanzas que tiene la víctima, derechos y expectativas racionales, terminan siendo destruidas ante el riesgo de impunidad en el tratamiento de sus casos. Cuando se desconoce, por ejemplo, injustificadamente un derecho tan importante como el acceso efectivo a la administración de justicia. Y uno de estos escenarios donde más corre riesgo, sin tener que decir que en todos los casos sea así, pero recorre mucho más riesgo en los casos de los archivos de diligencias, cuando estos son producto de una decisión manifiestamente arbitraria, es decir, no hay una orden motivada del archivo de las diligencias. Ya les dije, el archivo de las diligencias es una orden que toma el fiscal después de investigar los hechos, cuando determina que no existe la conducta, cuando reúne las características, pero de tipicidad objetiva del delito. Son causales eminentemente objetivas, donde el fiscal, en mi país, los fiscales pueden archivar las diligencias. No continúan, por supuesto, con la investigación del caso. No tiene un efecto de cosa juzgada material, solo de provisionalidad. Cuando, por ejemplo, la víctima, o tenemos aquí otro ente que es muy parecido a la fiscalía, que se llama el Ministerio Público, ¿sí? Que también se ocupa de la garantía de los derechos fundamentales. Cuando uno de los dos, Ministerio Público o la víctima, le comunican la decisión del orden del archivo y no está de acuerdo con ese archivo de las diligencias, es posible que estos dos puedan acudir directamente ante el fiscal que toma esa decisión de archivar las diligencias y le manifiesta su desacuerdo. Pero ¿qué sucede? Únicamente, y eso lo dice el inciso segundo del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal colombiano, dice que solamente se puede reactivar cuando se presentan elementos materiales probatorios, pero no repetitivos, sino novedosos, totalmente nuevos o ajenos a los recaudados en la indagación preliminar. La figura del archivo de las diligencias, pues en materia de estadísticas, pues es la salida más efectiva de la Fiscalía General de la Nación de mi país, ¿sí? Ha contribuido con la descongestión de los despachos, pues de los fiscales, pero pues muchas veces se pueden cometer algunas situaciones que no son adecuadas o que más bien desconocen los derechos de las víctimas, como en los siguientes casos que he podido documentar en un libro que recientemente publiqué, que precisamente se llama Archivo y desarchivo de las diligencias, pero que también he podido documentar en trabajos posteriores. Entonces, por ejemplo, en algunos de estos casos, la Fiscalía no cumple con el deber de investigar efectivamente los hechos que conoce, ¿sí? Y esto sucede cuando, por ejemplo, cuando el ente acusador muchas veces traslada a las víctimas la carga de probar la posible comisión del delito, lo cual genera una situación injusta. El deber de investigar, de recaudar la información es de la fiscalía. La carga de probar es de la fiscalía, no es de las víctimas. Otra cosa es que sea un colaborador, que sea un interviniente en el procedimiento penal. Pero desafortunadamente algunas prácticas es, si usted no te da elementos, yo le archivo el caso. Esa es la respuesta institucional. Otro problema importante en mi país, no sé si ustedes también, me gustaría que me compartieran sus experiencias, es la falta de continuidad de las investigaciones y la falta de acciones estratégicas en el reparto de los casos. Yo litigo y en muchos casos ha pasado las investigaciones, solo las investigaciones preliminares, 3, 4, 5 fiscales diferentes para conocer el caso. Fuera de eso, hay un sistema de reparto que quien investiga, imputa y acusa no es el que lleva o no es el que sustenta la acusación y la defiende ya en el juicio oral cuando practica las pruebas. Es un reinado de fiscales que pasan donde tienen unos criterios totalmente diferentes, deciden de forma diferente, interpretan de forma diferente y es desgastante. Además, el archivo, por ejemplo, muchas veces refleja una
falta de seriedad en las investigaciones, por ejemplo, cuando no hay un sistema objetivo de reparto de los casos, ¿cierto? Cuando hay, por ejemplo, esa descontinuidad de los casos, pero también cuando hay una ausencia total de los actos de investigación que terminan desafortunadamente en archivos de diligencias, ¿sí? Muchas veces estos archivos de las diligencias por falta de investigación se debe a que no cumplen, ¿sí?, con el deber de realizar un programa metodológico, que es una herramienta de trabajo que tienen los fiscales para organizar, planear, controlar y verificar los resultados de las investigaciones, ¿sí? Y esto, cuando no se planea desde el principio las investigaciones, pues ¿qué pasa? Se vuelven repetitivas, desordenadas, improvisadas, ¿sí? Se pierde información valiosa y pues, ¿qué termina haciendo? Pues si no se investiga nada, pues se archiva el caso, ¿sí? Se archivan las diligencias. Y esto, a propósito del título de las jornadas y las que ustedes amablemente me invitaron, cuando no se planifica de forma debida, ¿sí? Con una metodología clara, cuando no se planifica la indagación preliminar con unos objetivos claros, concretos, medibles también, verificables, pues el caso se debilita, en la teoría del caso se cae y por supuesto fracasa en el después del juicio oral, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de la fiscalía, si no tiene un adecuado programa metodológico, al tener una teoría del caso débil, porque de raíz no se investigaron bien los casos, pues ¿qué termina haciendo? Pues pierde el caso, termina en la absolución. 2. También existen casos cuando se incumple la obligación de los delegados fiscales de actuar con imparcialidad. Y en esto sí quiero ser muy claro porque a veces me sorprenden algunos colegas, por supuesto con todo el respeto del mundo, donde dicen, no, la imparcialidad solamente se aplica para los jueces, ¿cierto? Los jueces, por ejemplo, de conocimiento. ¿Qué pasa? Resulta que una cosa es, y dicen, y bueno, una pregunta, pero ¿cuál es la razón de ser para decir que solo los jueces son imparciales? Porque es que el deber de investigar y de juzgar son diferentes. Entonces, a veces se confunde el principio de imparcialidad o el principio acusatorio, donde se diferencian las funciones de investigación, acusación y juzgamiento, y otra cosa es el deber de imparcialidad, el principio de imparcialidad. ¿Qué dice? Y esto es aplicable para todos los funcionarios, no necesariamente para el juez, los fiscales también. Es que sus actuaciones deben ser objetivas, ¿sí? Debe respetar una equidad, sin prejuicios, sin discriminaciones. Desafortunadamente, en los casos que he podido documentar, muchas veces son plagados de estereotipos, de prejuicios, ¿sí? Que permean esa imparcialidad con que deben actuar los fiscales. Vuelvo y digo, no es en todos los casos, estos son algunos casos límites, pero por supuesto debemos documentar para que esto no se repita, ¿vale? Esto es con un fin pedagógico, no de estigmatizar tampoco al mismo ente acusador. Entonces, voy a darles algunos casos que pues me llamaron la atención. Entonces, por ejemplo, un caso de dos personas que eran una pareja, fueron pareja, tuvieron un hijo, se separaron después y muchos años después de terminar la relación, en una celebración se encontraron, la mujer estaba en estado de empresa. ¿Sí? La investigación contaba con, bueno, ella fue accedida carnalmente, por supuesto en contra de su voluntad, por parte de su ex esposo, lo denunció. Se abre la investigación y resulta que en la investigación la encontraba con unas evidencias médicas que apoyaban los hechos como rastros de fluido en su cuerpo, en la prenda íntima, tenía hematomas, dolores a nivel vaginal y anal, ¿sí? Y sin embargo, la fiscalía archivó el caso argumentando dudas en favor del investigado, cuando en realidad debió acudir a la preclusión o agotar también todas las etapas del juicio hasta el final del juicio oral. Recuerden que el archivo de las diligencias es por causales eminentemente objetivas, por lo tanto no puede haber una duda a favor, porque esto va para otro tipo de instancias o en otras etapas. Otro caso. Cuando un reconocido líder de la comunidad LGTBIQ+, quien había sido previamente amenazado y desplazado por un grupo guerrillero, resulta que esta persona resultó torturada y asesinada en una ciudad diferente de la población donde él hacía parte,
Pero la fiscalía no emitió un solo acto de investigación, simplemente habían unos informes como preliminares y con eso se quedó, donde dijo que decidió archivar la investigación, argumentando que pues, era una zona de delincuencia común, ¿sí? Y es posible, y era posible un ajuste de cuentas. En este caso, no investigó, no hizo un análisis en contexto y también ignoró una hipótesis de homicidio agravado por el hecho de ser una persona LGTBI. Otro caso. Una sobreviviente de desplazamiento forzado, secuestrada, torturada, violentada sexualmente por 5 personas pertenecientes a un grupo paramilitar en mi país que se llama las Águilas Negras. La fiscalía sorpresivamente archiva las diligencias porque uno de los agresores tenía su rostro cubierto, cuestionó a la mujer por no acudir a las autoridades a tiempo para interponer la denuncia o ser examinada por medicina legal, por un médico legista, como si ella se diera la licencia o el capricho de hacerlo en esas condiciones de vulnerabilidad en que se encontraban, y archivó las diligencias por imposibilidad de encontrar el sujeto activo de la conducta penal. Por esa causa lo archivó, dijo que era típica, ignorando, por supuesto, este contexto de miedo y zozobra en que se encontraba la víctima. Otro caso, y en esto lo aprovecho porque trabajo mucho con poblaciones, como la población con discapacidad, y trato de relacionarlo mucho con el derecho penal. Caso una mujer usuaria de silla de ruedas con discapacidad física, tenía un animal de apoyo emocional, creo que era un gatito. Resulta que tenía unos vecinos bastante problemáticos, bastante intolerantes, donde insultaban frecuentemente a la mujer con discapacidad, eh, pues por la movilidad la cuestionaban mucho, pues era una usuaria de silla de ruedas, ocupaba a veces espacios donde se movilizaban también los vecinos, la atacaban frecuentemente, y en uno de esos encontrones eh, los vecinos tenían un animal pues bastante peligroso, un perrito, no tenía bozal y parece que incitó al perro al ataque y pues mató al gato, ¿sí? Y pues uno a la luz del formalismo, la aparente neutralidad, pues uno no ve, ¿cierto? Si existen o no lesiones quizás psíquicas, pero resulta que esta situación le generó tanto impacto a la persona con discapacidad, a la mujer, que le generó graves secuelas, ¿sí? Lesiones psíquicas y pues por supuesto empeoró su estado de salud. La fiscalía archivó el caso considerando como un daño en bien ajeno, no tenía relevancia para ellos penal, y pues por supuesto archivó las diligencias, demostrando de esta manera pues la normalización, la ignorancia, incluso la justificación de la violencia contra las personas con discapacidad. Estos casos pues ilustran la necesidad de erradicar los prejuicios, asegurar que las investigaciones pues se lleven de forma imparcial, ¿cierto? En línea con los principios de justicia y respeto por los derechos humanos. Tercera idea. También he podido encontrar casos de archivos de diligencias que se deciden con base en causales no reconocidas ni por ese artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, ni con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha declarado su exequibilidad condicionada, ni en la Corte Suprema de Justicia que ha desarrollado pues las causales. Y es común ver, porque en esto sí quiero ser muy clara, cómo a veces se utiliza el archivo y las diligencias para disfrazar o incluso evitar figuras que guardan cierta similitud, como es el caso de la preclusión. La preclusión en algunos países se llama sobreseimiento definitivo, es una decisión que sí tiene efecto de cosa juzgada material, que sí toma un juez de conocimiento una decisión definitiva después de practicar unas pruebas, ¿sí? Y que tiene unos efectos muy parecidos al de las sentencias absolutorias. Esta preclusión, a diferencia del archivo, que solamente el archivo es para causales eminentemente objetivas, la preclusión procede por causales tanto objetivas como subjetivas. Por ejemplo, imposibilidad de iniciar o continuar una acción penal por una causal de exclusión de responsabilidad penal, entre otras. Y yo les voy a presentar un caso. Un programa de farándula muy famoso en mi país. Una periodista
de farándula, de chismes, ¿cierto? El programa se llamaba como Reinas y Narcotráfico, algo así. Dijo que una ex reina se había casado con nombre propio, por supuesto, con imágenes de ella, se había casado con un narcotraficante y que este había sido condenado en España. La mujer consideró que pues, esto era un atentado contra su patrimonio moral, ¿sí? Querelló a la periodista por injuria y calumnia, demostrando que su esposo ni siquiera había sido investigado por narcotráfico y por supuesto tampoco fue condenado, nada que tiene que ver con narcotráfico. Efectivamente se demostró pues que era cierto lo que ella decía, sin embargo la fiscalía consideró que se debía archivar las diligencias por falta del ánimo de injuriar, el ánimo injuriante, ¿cierto? Y cuando los apoderados de la exreina solicitan el procedimiento del desarchivo, ¿sí? Para que se reanude la investigación penal, la fiscalía le dice, usted no tiene elementos probatorios nuevos, ni evidencia física nueva, yo no le puedo desarchivar. Entonces, inciso segundo, el artículo 79. ¿Qué pasó? El caso llegó en sede de tutela, lo conoció la Corte Suprema de Justicia, que es nuestro máximo tribunal de la justicia ordinaria, y en sede de tutela, pues ordena el desarchivo, dijo que no era necesario entregar elementos materiales probatorios nuevos, ¿sí? Y le jaló un poquito las orejas al fiscal y a los jueces de la justicia ordinaria, donde dice que la falta de ingrediente subjetivo es causal de preclusión porque es una causal subjetiva y no de archivo de las diligencias. Esto un poquito me da una idea porque como hay muchos casos estereotipados, muchos casos arbitrarios, cuando no hay una orden motivada de archivo, cuando hay una ausencia total de investigación, archivos automáticos casi que denuncian y de una vez van archivando. O en los casos que les digo yo, una manifiesta arbitrariedad. Mi pregunta es, ¿debo hacerle caso entonces a ese inciso segundo donde dice que requiero o debo entregar un elemento material probatorio o una evidencia física nueva, pese a que es un caso de una orden de archivo de las diligencias emitido? Entonces, pues la pregunta, pues, y que es además arbitrario, pues mi respuesta es que no, por supuesto que no. ¿Por qué? El artículo octavo el artículo octavo de nuestro Código de Procedimiento Penal, pero también de la Convención Americana de los Derechos Humanos, habla sobre el derecho al acceso a la justicia y nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que este derecho tiene una categoría de ius cogens, es decir, es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? No se puede excusar ni imponer barreras, ni institucionales, ni de cualquier índole para evitar la materialización de ese derecho. Entonces, a mi modo de ver, o la tesis que yo propongo, es que en los casos de manifiesta arbitrariedad, pues no es necesario aportar ese material probatorio novedoso. Y también, pues, que las órdenes de archivo, por supuesto, deben ser debidamente motivadas, con independencia si tienen o no ese efecto de la provisionalidad. Y es que el hecho que tenga una cosa juzgada formal o sea provisional no exime al ente acusador de su deber de motivar las decisiones. De lo contrario sería arbitraria. La otra cara de la moneda, ¿no? El procedimiento del desarchivo. Entonces, el procedimiento ordinario es enviar un elemento material probatorio y si esto destruye la motivación de la orden de archivo, pues se reanuda la investigación. Ese es el deber ser, la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho. ¿Qué pasa? Cuando muchas veces el procedimiento de desarchivo, cuando no se cumple en debida forma, puede ocasionar algunas situaciones de vulnerabilidad también para la defensa, no solamente el archivo arbitrario, el caso de las víctimas, pero la contracara, que es el desarchivo, cuando no se usa de forma debida o no se agota de forma debida, muchas veces se puede violentar derechos fundamentales. Entonces, esto ha pasado en la práctica y casos que he podido documentar, es que muchas veces a la defensa no se le informa de la orden de archivo, incluso cuando ha participado en la indagación preliminar. Entonces, muchas veces llaman, por ejemplo, un cliente y si quiere presente un interrogatorio que es voluntario, presente los elementos que consideren. Estoy hablando de casos
normales donde se puede participar sin ningún problema en la investigación preliminar. A nosotros no nos restringen como defensa la participación. Puede ser desde el momento cero, si yo me entero de que tengo una investigación preliminar, yo puedo participar, obviamente preservando la reserva como tal. Pero muchas veces se participa, se llevan elementos, se contrata incluso investigadores privados para que hagan toda la investigación, se aporta y uno no se entera del archivo de las diligencias porque dice, porque la Corte Constitucional en una sentencia, la C-1150 del 2015, del 2005, perdón, dice que solo debe comunicarse al Ministerio Público o a las víctimas, pero a la defensa no se le comunica y la gente se pega mucho de la literalidad de las decisiones o de la ley, donde dice, pues si no la menciona, pues no tenemos la obligación. No es coherente y por supuesto, pues las expectativas razonables para la defensa, pues no se cumplen. Muchas veces también se ha confundido la solicitud del desarchivo con un recurso. Nosotros no tenemos recursos judiciales, es decir, la mera inconformidad, si yo no estoy de acuerdo simplemente con la orden de archivo, no tiene recurso, ¿sí? No lo tenemos por principio de libertad de configuración legislativa. Pero he visto muchas veces como a veces el Ministerio Público, ojo que es diferente a la Fiscalía General de la Nación, a quien sí se le obliga la comunicación de la orden de archivos, muchas veces yo he visto en la práctica y he documentado casos como por la mera inconformidad, simplemente porque no están de acuerdo, sin decir incluso el por qué, y sin aportar ni un solo elemento material probatorio nuevo, dice, si usted no me desarchiva las diligencias, le compulso copias. Pues que tiene que hacer la fiscalía muchas veces es reabrir sin ni siquiera librar una orden motivada. Y es que equivocadamente se considera que ese efecto de la provisionalidad o de la cosa juzgada formal del archivo de las diligencias se puede desconocer sin más. O sea, por ser provisional, simplemente anotamos o desanotamos en las bases de datos donde están las investigaciones, ¿cierto? Y esto puede tener unos efectos frente a la seguridad jurídica. Ustedes saben con mucha más propiedad, pues que la seguridad jurídica tiene un fundamento principal, pues que es el principio de legalidad y que impone al ordenamiento jurídico una máxima aspiración de eliminar las desconfianzas en la regulación de las relaciones sociales, ¿cierto? Pues de relaciones sociales entre quiénes, pues entre los miembros de una comunidad específica. La seguridad jurídica nos dice que no tengamos sobresaltos, temores, incertidumbres por cuenta del derecho. El derecho no solamente me refiere a las normas abstractas, sino también cuando se concretan, ¿no? Entonces pueden ser decisiones como judiciales, órdenes de archivo, o de cualquier tipo de decisiones que hagan parte de este sistema jurídico normativo. Si no se respeta entonces el procedimiento del desarchivo, a mi modo de ver, se desconoce la garantía del non bis in idem. Y recuerden que nuestro sistema interamericano, la jurisprudencia ha dicho, también informes de la Comisión Interamericana, ha separado el principio de cosa juzgada, ¿sí? Del principio del non bis in idem, que no solamente garantiza a no ser juzgado o condenado dos veces o más por los mismos hechos, sino también a no ser investigados por los mismos hechos. Y esta seguridad se desconoce en los casos de desarchivo sin una orden debidamente motivada, como les digo, con una simple anotación del sistema, de los sistemas de datos de la fiscalía, o incluso cuando se desarchiva de forma tácita, ¿cuando qué? Pues cuando se abren investigaciones paralelas y no se respeta ese efecto de cosa juzgada provisional del archivo de las diligencias y no se agota ese procedimiento. Incluso fiscales sabiendo que, por ejemplo, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia archivaron un caso y las delegadas en jerarquías menores abren una investigación, deciden imputar y acusar con los mismos hechos con los cuales ya habían sido objeto de archivo de las diligencias. ¿Qué queda de todo esto para finalizar? Pues que, por supuesto, pues quiero aclarar que yo no es que busque que se elimine la figura del archivo de las diligencias, tampoco estigmatizar la actuación de los funcionarios de la fiscalía, ¿cierto? Que acuden a estas decisiones que ayudan mucho a descongestionar los despachos,
pero más bien que se mejoren los procesos, la forma como se está utilizando esta figura del archivo y que se garantice una justicia mucho más efectiva y equitativa. También pues me parece como muy importante que se promuevan estos espacios de diálogo, de discusión, de investigación, donde se puedan afrontar los posibles factores que impiden la materialización de este derecho fundamental, ¿sí? No solamente a la hora de archivar, sino también de solicitar la reanudación de las indagaciones preliminares, que se identifiquen las malas prácticas en materia del archivo, del desarchivo, porque esto nos puede hacer una retroalimentación para recomendar la debida interpretación de las figuras y al mismo tiempo pues adoptar correctivos al interior del ente acusador. También me parece que es un poco importante, yo no sé si les pasa también en sus países, pero aquí se califica a los fiscales por las estadísticas, ¿sí? Entonces, se califica mejor quien más libre órdenes de archivos, ¿sí? Y empiece a depurar, pero me parece que esto puede ser un poco, puede desquiciar un poco el sistema porque puede terminar siendo archivos automáticos y muchas veces pues no se acude a una debida fundamentación. Entonces pienso que se debería replantear estos sistemas de calificación porque pues puede traer efectos negativos para la calidad de justicia y pues los derechos. Y pues finalmente pues mi recomendación es intensificar pues los procesos de capacitación sobre cómo utilizar el archivo y el desarchivo, pero lo más importante es la sensibilización, ¿sí? A nosotros nos enseñan mucho el derecho formal, la jurisprudencia, lo que dice la ley, lo que dice una corte, lo que dice la otra, pero no nos dan herramientas de sensibilización, ¿sí? Sobre todo en los casos sobre todo en estos eventos que necesitamos eliminar un poco, disminuir los efectos negativos de los estereotipos y los prejuicios que permean la imparcialidad en la justicia. Esta es como mi invitación y pues por supuesto proporcionar formación sobre cómo planear una investigación con los recursos disponibles pues para garantizar una actuación más efectiva y justa en el proceso judicial. Hasta aquí es mi intervención, quedo muy atenta a las preguntas. Muchas gracias a ustedes por su atención. Excelente ponencia realizada por la doctora Lilian Patricia Rojas Rojas con la temática recomendaciones sobre el archivo de las diligencias en los procesos penales. Doctora, muy interesante esta ponencia. Sin embargo, el tiempo no nos ha alcanzado y usted sabe que dentro de lo que viene a ser esta academia, esta literatura jurídica, el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a dar curso a una sola pregunta que se está realizando en el aula virtual para poder ya culminar ya el desarrollo de su excelente ponencia, doctora. A ver, adelante el doctor César Abel Sáenz, abra su éter, por favor. Buenas noches, doctora. Muchas felicitaciones por la excelente ponencia. En este momento mi pregunta es, fuera del marco tal vez de lo que nos ha explicado, si en su país existe la proporcionalidad en homicidio en defensa propia, o sea, en los procesos judiciales, ya que en nuestro país tenemos el artículo 3 del Código Penal, donde existe la proporcionalidad que exige la imposición de las sanciones penales. Pero en realidad, generalmente no se toma en cuenta en los procesos judiciales en nuestro país la proporcionalidad. Prácticamente es como si no existiera. Mi pregunta es si en su país llevan la proporcionalidad en casos ya en defensa propia o en algunas otras circunstancias, especialmente en defensa propia. Bueno, de pronto se aleja un poquito del tema que expuse,
Pero si te refieres a la proporcionalidad de los medios, ¿cierto? De la legítima defensa, nosotros no se busca la proporcionalidad como tal. Por ejemplo, si una persona agrede con un cuchillo y la otra tiene un arma, no se exige esa proporcionalidad, si a eso te refieres, porque hemos tenido casos de esa índole. Muchas gracias, doctora Lilian Patricia Rojas Rojas. Queremos agradecerle por esta brillante exposición que ha vertido en esta oportunidad. A nombre de la Universidad Pública del Alto, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de la Ciudad de La Paz, el Ilustre Colegio de Abogados de la Ciudad de Oruro, por el cual nos auspician para realizar estos eventos académicos y esperando que no sea esta primera vez que podamos compartir aulas, doctora, y ver esta experiencia, ¿no? De la teoría a la práctica. Qué importante es esta temática que usted ha vertido en la República de Colombia. Un gran saludo, doctora, y su despedida, por favor. Y será hasta una próxima oportunidad donde